Ya se están conectando. Quería recordarles, he recibido mensajes preguntándome, bueno, si a clase hoy, bueno, varias cosas. Entonces, para recordarles, clases todas las semanas, ¿no? Un día será para el otro día, es como hoy, para hablar de lo que, para que sea bien claro lo que ustedes van a hacer en la práctica, en el informe, perdón. Entonces, la idea hoy sí. Y también, pues, discutir algunas cosas sobre el avance que llevan. Entonces, bueno, esta vez, bueno, la práctica, la toma de datos fue un poco compleja. Yo pues, recuerdo que les costó un poco. Pero el análisis es más simple. O sea, no hay tanto procedimiento. Entonces, sí. Ok, un momento. ¿Qué tema están viendo en teoría, perdón? No van a decir que no se acuerdan. ¿Qué tema así general, como qué tópico están tratando? Ondas magnéticas, profe. Ah, ¿ya están en eso? Ok. Ok, ondas electromagnéticas. Ok, bien. Bueno, porque estoy mirando como las prácticas siguientes, son muy diferentes, o sea, no tienen nada que ver con eso. No sé por qué están así. Son efecto fotoeléctrico. No, ¿por qué? Un momento que estoy. Ah, solo hay 6. Bueno, no sé por qué hay eso, pero bueno. Ahí vamos aprendiendo un poco de esos temas. Entonces, las siguientes prácticas son un poco diferentes y bueno, sería bueno que revisaran sobre esos temas, ¿sí? Antes de hacer el CPL y antes de pues, venir a clase. Bueno, pero entonces hablando de hoy, si recuerdan la clase pasada, tenían un circuito, ¿sí? Del cual estaban estudiando algunas propiedades, y era un circuito RLC. Entonces recuerden qué quiere decir, un capacitor, un inductor y un resistor, ¿sí? Tres elementos conectados en serie. Eso es lo que tenían. Entonces, a ver, muestro aquí la guía. Entonces, aquí contestó ondas. Okay. Bueno, Profe, sí, ¿puede aceptar a una compañera, por favor? ya, acepté. Gracias. Listo. Ya. Ah, no, esto no quiere compartir. Esto no era. 4. Listo, ustedes tenían este circuito, ¿no? ¿Por dónde está completo? Este. Eh, Fuente alterna. Resistor, capacitor e inductor. ¿Listo? Y estudiaron cómo cambiaba la corriente de todo el circuito, cambiando la frecuencia esta de acá. ¿Sí? Entonces, bueno, la idea era mirar en qué momento había un máximo de amplitud en la corriente. Entonces, ¿por qué? Porque como es un circuito, no, como es un sistema. Profe, disculpe interrumpir, pero no está grabando. Sí, un momento. Recording in progress. Entonces, bueno, estábamos hablando de este circuito, ¿no? RLC, en serie. Si ustedes, pues, revisan este manual, encuentran que hay una ecuación de oscilador armónico forzado amortiguado, así que es la ecuación 4. Entonces va a haber este fenómeno de resonancia, porque es un sistema forzado. Listo, entonces la idea es estudiar la corriente
cómo aumenta su amplitud con la frecuencia esta de acá, ¿sí? Bueno, la de la fuente. Entonces, básicamente ustedes solamente tomaron valores de RCL y frecuencia que para ustedes era la frecuencia de resonancia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí pues voy a mostrar otra cosa. Habría sido mejor. Lo que pasa es que como el sistema es tan complejo, no permitía hacer como más cosas. Pero la idea es... Un momento. A ver. La idea era estudiar, pues la idea era no, sino que la resonancia se ve así. Tenemos la amplitud en el eje vertical, amplitud. Y en el eje horizontal tenemos frecuencia externa, omega, ¿sí? Entonces hay un valor, sí, para el cual la amplitud es máxima. Por ejemplo, en este caso es acá este punto y aquí es un poco antes acá, ¿sí? Este es un caso simétrico, este es un caso no simétrico. Pero en los dos hay un máximo, ¿sí? Entonces, digamos, habría sido interesante mirar la amplitud en función de la frecuencia hasta llegar al máximo. Ustedes solamente tomaron este valor máximo y acá la frecuencia. Entonces no se puede hacer una gráfica, ¿sí? No sé por qué la guía no lo propone. Una gráfica no se puede hacer. Entonces lo que van a hacer bueno, van a hacer algo más simple. No, esto no es, ¿dónde está? Sí. Entonces, sí. Para cada caso, porque recuerden que eran tres, ¿no? Tres casos. Para cada caso, uno, que era un R1, L1, C1, ¿sí? Van a calcular, bueno, aquí, ahí. Calcular ya un grupo o varios grupos me dijeron más o menos que sabían cómo hacerlo. Calcular la frecuencia de resonancia. Teórica. O sea, lo que dice la teoría. ¿Sí? Y comparar con lo que ustedes encontraron en el simulador. ¿Vale? Con el valor encontrado, ¿sí? Solamente van a hacer eso para los tres casos, ¿sí? No van a hacer ninguna gráfica, simplemente muestran el valor encontrado con el valor encontrado. Y luego, pues, la frecuencia teórica con alguna ecuación que ustedes determinen, ¿sí? En la guía está, y bueno, la gráfica que mostré ahorita ya dice cuando les da una idea de cómo calcular esa frecuencia. Entonces, esto es lo único que van a hacer, ¿sí? Para los tres casos. Entonces, aquí lo mismo, 2, lo mismo, 3, lo mismo, ¿sí? Entonces, solamente van a sí, encontrar esa cantidad y pues hacer como análisis, ¿sí? ¿Qué encuentran y qué pasa, por ejemplo, cómo cambia de la 1, el caso 1, caso 2, caso 3, ¿sí? ¿Qué tan diferentes son o qué tan parecidos son? Sí, esa es la primera parte. Fácil, ¿no? Solamente eso. Entonces, este informe va a ser como un poco más de texto, ¿sí? Van a escribir, van a analizar y bueno, para poder entender o calcular esta frecuencia, que llamo teórica, van a tener que perdón, usar la teoría. Entonces, la parte de marco teórico tal vez va a ser un poco más extenso, no sé, depende de ustedes. Pero bueno, eso es lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer en la primera parte y ya, no más. Bueno, si hay preguntas me pueden detener. Bien. Ahora, segunda parte. Ok. Listo. Entonces, y para la segunda parte, pues ustedes recuerdan que tomaron valores de voltajes en los tres elementos, ¿sí? Y la corriente. Listo.
Entonces van a hacer un momento. ¿Qué pasó? Van a calcular, mejor dicho, para cada frecuencia este valor phi, ¿sí? Que se llama fase, y la impedancia, esta, Z0. Entonces vean, el phi muestra la diferencia de voltaje sobre voltaje del resistor, ¿sí? Y la impedancia, voltaje, la amplitud del voltaje como de la fuente sobre la corriente, la amplitud de corriente, ¿sí? En todo el circuito. Entonces, bueno, van a tener, como se esta era una tabla bastante larga, ¿no? Eran con 21 valores. Aquí tenían F y aquí tenían voltajes y corrientes, ¿sí? Ahora lo que van a hacer es calcular phi, y también voltaje, también, perdón, impedancia, Z. Para cada una de las frecuencias, entonces, listo. Tienen 21 elementos en cada columna, ¿sí? Y entonces la segunda parte consiste en graficar, bueno, aquí F, en realidad es omega F. Omega F, ¿sí? Van a hacer la gráfica de phi versus omega F. Y la gráfica de Z, Z versus omega F. Listo. Y miran pues qué forma tiene, ¿sí? Y pues analizan, ¿sí? Digamos, dicen algo acerca de su comportamiento, ¿sí? Y listo. Eso es lo único que tienen que hacer acá. No tienen que hacer regresión lineal ni nada. Solamente graficar Z con respecto a WF y phi con respecto a WF. ¿Listo? Eso es todo lo que tienen que hacer en el informe. Son esas dos partes, ¿sí? Primero calcular bueno, compararlo en la frecuencia de resonancia. Y luego, pues, hacer esto, ¿sí? Que es la segunda parte. Con uno de los casos que tenían en la parte 1, calcular phi y z, y luego graficar phi omega, z omega. Listo. Y ya, y concluyen pues lo que les muestran las gráficas y los datos. ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Listo, entonces eso es todo lo que tienen que hacer. Ponemos acá. Igual ahí está grabado, entonces va a quedar esa información. Ahora miremos para cuándo sería este trabajo. Entonces, a ver. Listo. 3, ok, listo. Entonces veo que el 3 lo entregó la mayoría. Solamente 2 no entregaron. No sé por qué, tal vez. Es que solamente vienen. Hay 20, por ejemplo. No sé qué pasa. Nunca vienen los grupos completos. Bueno, entonces 25. Ok, es proyecto 3. Ahora, informe proyecto 4. ¿Sí? Ah, ya tengo domingo 12 de septiembre. ¿Por qué? Entonces, bueno, siempre es como una semana. Entonces, miremos. Sería para el miércoles. 15. A ver. Bajar de compartir. Entonces, bueno, el miércoles les parece bien, ¿no? O sea, una semana. Es muy corto de todas maneras. 15. Listo. Miércoles 15 en la noche. Va a tener todo el miércoles 15. Bien. Entonces lo que van a hacer. ¿Tienen preguntas sobre algo? Cualquier cosa.
Mm. Es para este domingo. Ah, que alguien me preguntó aquí si era para el domingo el informe. No, ya lo cambié. Para el miércoles. Como tengo varios grupos, pongo varias fechas y luego mezclo ahí. Pero bueno. Keila. Keila está acá. Ok. Bien, ¿no? Vale. Listo. Ah, bueno, si, bueno, en el caso ahí de Keila, si a veces hay como un inconveniente o algo y lo suben con retraso, pues no pasa nada. O sea, quiero decir, mejor que lo suban a que no lo suban. Entonces, si sale un retraso, no pasa, pues me explican por qué y ya, pues no hay problema. ¿Sí? Pero sí prefiero que lo suban a que pues no suban nada y entonces pues quede ese cero ahí porque no hay informe. Listo. Bueno, entonces creo que me preguntas sobre, un momento, sobre lo que tienen que hacer para la próxima semana. Es bastante simple. Entonces, bueno, entonces si me preguntas sobre eso, me gustaría mirar con cada grupo el trabajo anterior. Sí, que yo veo que ya la mayoría lo entregó. Entonces, voy a separar en subgrupos para luego hablar con cada grupo. ¿Listo? Entonces, yo por aquí tengo organizado ya.